adelantando desde que se produjo nuestro encuentro de hoy, que íbamos a estar charlando con el doctor Pablo Tomasini, líder de Compromiso aquí en la ciudad de Zapala. Bienvenido, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Lidia? ¿Cómo te va? Pero muy bien, ¿cómo estás vos? Muy bien. ¿Cómo está la familia? Bien. ¿Cómo está el grupo de tarea? Perfecto. Perfecto, bueno. Bueno, ya con el diario del lunes tenemos otra mirada sobre lo que ha ocurrido en la provincia del Neuquén y en Zapala respecto de los resultados, ¿no? Hemos tenido algunas charlas con algunos representantes de los distintos partidos políticos aquí en la ciudad de Zapala, pero nos gustaría conocer tu visión sobre lo que pasó aquí en la ciudad de Zapala y cómo ves vos esto del voto electrónico, que en lo personal no convenció mucho, porque se demoraba muchísimo. Hay gente que, hay que tener en cuenta que hay mucha gente que no puede leer o porque tiene dificultades de visión o porque no conoció previamente cómo se manejaba la máquina. ¿Qué sensación tenés vos respecto de eso y de lo que sucedió en Zapala? En principio te digo que respecto del voto electrónico, la verdad que fue, a la luz de los resultados, un sistema que la verdad que no dio muchos resultados, digamos, ¿no? No agilizó el voto. Al contrario. Puso de muy mal humor a la gente que iba a votar, tenías que estar muchas horas votando. Verdaderamente, si este sistema se mantiene, lo que va a pasar es que va a aumentar mucho el ausentismo al momento de votar, digamos. Va a ser un problema ese, porque la gente no va a querer establecerse 3 horas dentro de una escuela, como le pasó mucho. Yo estuve 1 hora y media para votar, y la verdad, para mí, el voto a priori, antes de las elecciones uno pensaba en un sistema de voto mucho más rápido, con doble garantía, porque había una garantía respecto de lo que aparecía en la pantalla, más una garantía del comprobante en papel. Después ese comprobante en papel resultó en muchos casos ser distinto de lo que la gente había marcado en la pantalla. Claro. Y la verdad que eso, los errores llamativamente siempre favorecían a uno de los partidos políticos. Con lo cual uno puede empezar a dudar del software que le habían cargado a la máquina, digamos. Totalmente. Lo estoy diciendo todo como análisis político, no como denuncia, no, por supuesto, por el estilo, porque no tengo ningún dato firme. Nosotros nos pasó con algunos compañeros que nos decían que les había cambiado el voto, ellos pudieron dar marcha atrás, pudieron volver a votar, y que saliera lo que ellos habían puesto, pero cuánta cantidad de gente ni siquiera corroboró qué es lo que le aparecía impreso en la presente. Claro. Bueno, en el apuro, en la desesperación, de estar a tanto rato esperando, que uno tiene sus compromisos y de hacer, entonces, es más, mucha gente había ido a votar antes del mediodía y después cuando se acercaba a la 1:30, 2 de la tarde dijeron, bueno, vuelvo más tarde, voy a comer y vuelvo más tarde. Cuando volvieron a las 5 de la tarde se tuvieron que quedar hasta las 10 de la noche votando. Exactamente. La verdad que un despropósito. Y esto, la verdad que lo mancha un poco el sistema. A mí, por eso te digo, a priori, antes de las elecciones me pareció un buen sistema, porque un doble control. Los sistemas que se cuestionan a nivel mundial son los sistemas que son solamente máquina, pero era máquina más comprobante. Pero bueno, se nota que hace falta un trabajo mucho más fino y hace falta un control del software más importante, para ver si esto se puede dar a trampa o no. Claro, y Pablo, ¿y por qué se convino en hacer este tipo de votación? No habíamos hecho nunca acá en la provincia de Neuquén, sí en Neuquén capital, pero en la provincia no, hay mucha gente que no sabe leer, que seguía por la imagen. Dentro de los partidos políticos había alguna imagen repetida varias veces, sí. Lo que hace que mucha gente, no solamente en el apuro, sino porque les cuesta ver cuáles son las cosas. Sí, el 70% de las caras que hay en una pantalla son la misma cara. Claro. El margen de error a favor de esas caras es muy grande. Es muy grande, y permítanme dudar de un montón de cosas. Bueno, lo que pasa es que el régimen electoral se cambió en la provincia de Neuquén mediante una ley en el año, creo que 2016 o 2017, y ya se instaló que este iba a ser el sistema. Y bueno,
me parece que lo que hay es una actuación muy inteligente del partido provincial y quizás poco inteligente del resto de los partidos, digamos, para tener práctica, para mirar, para saber. Esto no cuestiona la voluntad, yo no cuestiono la voluntad popular, digamos, la diferencia en votos a nivel provincial y a nivel local fue mayúscula como para dudar de la voluntad popular, digamos, porque si no estaríamos tomando por tonto a los ciudadanos y no es nuestro estilo, digamos. Nos pasa que creemos a los ciudadanos inteligentes cuando ganamos y cuando perdemos. Claro. Y así, siempre. No es que ganamos y son re inteligentes y perdemos y son todos unos pavos. Claro. No, porque si no te pones en una posición soberbia que no vale la pena. Claro, que no totalmente. Sirve, además. No, totalmente. Ahora, lo que vos decías del hecho de que muchos no corroboramos lo que realmente habíamos votado, y cuando hubo corte de boleta, la misma cara, mucha gente que estaba apurada por irse, apretó uno y salga lo que salga, ni siquiera corroboró, nada pasó. Parte de lo que nosotros marcamos como errores de la gestión municipal actual, digamos, la intendenta Soledad Martínez, es haber puesto las elecciones juntas. ¿Podría haberlo evitado eso? Pero si ella puso... Pregunto, desde la ignorancia personal. No. Respecto a eso. Quien determina en qué momento se hacen las elecciones con total libertad, puede definir cualquier día del año, cualquier momento, cualquier cosa, es el intendente municipal por carta orgánica. Ella decidió poner las elecciones en el mismo momento que las provinciales. Eso fue un error, ¿no? Y yo creo por lo menos visto desde la distancia, digamos. A ver, es un error porque primero no te permite discutir bien el proyecto de Zapala. Estás discutiendo el proyecto de Zapala como se discute el proyecto provincial. Segundo, porque el arrastre que tiene el partido provincial en los momentos que van los dirigentes políticos provinciales por sus reelecciones es muy grande. El MPN tiene 3 momentos, yo lo vengo diciendo en todos lados. Un momento de mayor debilidad, que es cuando se hacen las elecciones legislativas, las intermedias que le llamamos, donde se juegan cargos nacionales, senadores, diputados. Ahí digamos, le pone menos interés el partido provincial. Y después hay un momento de fortaleza intermedia, que es cuando recambian los liderazgos, qué sé yo, del paso de Felipe Zapaga a Jorge Sobi, de Sovich a Zapaga, de Zapaga a Gutiérrez. Ese momento de intercambio de liderazgos es un momento de no tanta fortaleza, y después un momento de mayor fortaleza, que es cuando esos liderazgos van por sus reelecciones. Y en ese momento, la intendenta municipal decide ponerle las elecciones en el mismo momento, en el momento de mayor fortaleza del MPN. Y después otro dato central de la realidad política de Zapala es que la gente pedía cambio. Este era el dato. Vos ibas a cualquier casa y la gente te decía, no, la gestión municipal es un desastre, hay que cambiar las calles, los yuyos, los perros, digamos, no han resuelto ninguno de los problemas centrales de la ciudad. Este era el planteo que hacía la gente, que nos hacía nosotros por lo menos. Y esas dos cosas mezcladas, una gestión que venía débil, pero que no se creía débil, con lo cual actuaba con la soberbia de creerse que están ganando las elecciones, y creerse que la gente, porque ve un pedazo de pasto, va a votar por una determinada propuesta política, me parece que es un error grave. Entonces, mezclando esos dos errores, y bueno, es como decimos los futboleros, le dejó la pelota picando para que le metan el gol, digamos, esta es la verdad. Y nosotros, ahí me pongo para autoanalizarnos, las cosas que nosotros teníamos capacidad de resolver algunas cosas y otras no. Por ejemplo, no teníamos capacidad de resolver cuándo eran las fechas de las elecciones y si se ponían juntas o no con las provinciales. Pero como partido, perdón, sí, que te interrumpa, como partido político, ustedes y otros partidos, ni del MPN ni del oficialismo local, ¿no podrían haber evitado que fuera el mismo día? No, porque eso es una atribución. Una potestad de ella. Una potestad que la Carta Orgánica le da al intendente o intendenta municipal. Digamos, el que está ejerciendo la intendencia es quien fija la fecha de las elecciones, claro, sin preguntarle a nadie, sin decirle a nadie, es solamente una resolución de convocatoria a elecciones que es solamente la voluntad del intendente. Bueno, partiendo de esa base, error en ese sentido, nosotros no teníamos capacidad de determinar eso, por eso yo hago como un análisis FODA siempre, ¿no? Para mí es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Las fortalezas o las debilidades son internas, las oportunidades o las amenazas te las da el entorno. Y la verdad que para nosotros todo el entorno fue una amenaza, desde la decisión de Río Seco intempestiva de dejarlos a mitad del río. Exactamente, de corrernos,
desde la decisión de cuándo se ponen las elecciones, desde no tener un Estado que te sustente, porque está claro que las campañas del Estado municipal y del Estado provincial se hicieron con fondos públicos, digamos, ¿no? Sí, claro. Se recorrió un montón de tiempo con fondos de la Fundación del Banco Provincia, recorrieron los actores del MPN y la gestión municipal, que hizo un montón de gastos en los últimos 3 meses que tenían que ver con la gestión en sí misma, y eso lo ponían en términos de campaña, con lo cual puede ser también que uno diga, che, están usando en términos de campaña los fondos públicos. Nosotros no teníamos ninguna de esas dos cosas. Hicimos nuestras propias cuentas, dijimos cuánto podíamos gastar, pusimos el dinero e hicimos la campaña. Pero bueno, también fue una debilidad, no es una debilidad nuestra, es una amenaza del entorno, digamos, del contexto, que nosotros no la podíamos resolver. Y por último, los últimos 10 días antes de las elecciones, que fue este buen intento que hizo el MPN, el buen intento que le dio resultado, digo, de polarizar con Río Seco, en el sentido de decir, che, puede ganar Cristina en las elecciones nacionales, y eso hizo que haya mucho voto útil, que le llamamos nosotros, que es el paso del votante que quería votarlo a Horacio Quiroga, porque por distintas razones, y que directamente se pasó a votarlo a Gutiérrez para que no ganara Río Seco. Río Seco. Y en ese esquema nosotros creemos que entre 6, 7 puntos de las elecciones provinciales que pasaron directamente de uno, porque nosotros teníamos medido a Gutiérrez con 32, a Río Seco con 26 y a Quiroga con 22. Ahí directamente bajaron 7 puntos, le bajaron 6 puntos y pico a Quiroga y se pasaron directamente al MPN. Y la verdad que eso también arrastró mucho el votante local. Y bueno, esto hace que nosotros pudiéramos ofrecerle a la gente la posibilidad de cambio, ese cambio que la gente pedía, en una partecita. Otra partecita la captó el Movimiento Popular Neuquino. La figura de Carlos Coman en ese sentido fue un gran trabajador, digamos, durante los 4 años que fue diputado. Más allá de que muchos lo ninguneaban y decían, che, pero no habla, pero trabajaba, eso se notaba en la ciudad. Y después el influjo de la fuerza. Pablo? Y bueno, se notaba en la participación con las escuelas, que uno podría discutirle si es la función real que tiene que tener un diputado. Pero con tantos diputados que nunca se han acordado de Zapala, tenemos un montón de ejemplos, claro. Eso, aunque sea eso, se notaba en la ciudad. Las instituciones deportivas, una pelotita, un televisor para tal... en parte es tenerlo en cuenta, digamos. No lo estoy defendiendo, estoy haciendo una lectura política. Está bien, está perfecto. Y yo, diputado, creo que uno tiene que hacer la tarea para que te encomienda la gente, que es presentar proyectos, gestionar para que... Y una crítica muy grande que nosotros se la hicimos durante los 4 años, que votó los presupuestos provinciales, levantó la mano votando presupuestos provinciales que eran directamente negativos para la ciudad de Zapala, ¿no? Zapala siempre estaba último en la obra pública, la zona centro, último en la obra pública, y eso fue durante los 4 años. Nosotros hicimos conferencia de prensa, lo mostramos todo. Pero bueno, la gente optó, y entre la opción de él, que capturó parte del cambio, más todo el influjo del aparato provincial, digamos, y de la buena estrategia que tuvieron de tener muchas caras en la pantalla, bueno, hubo un montón de aciertos que ellos tuvieron, los llevó a que ganaran las elecciones en Zapala. Pero yo insisto en esto: ningún intendente pierde las elecciones si hizo una buena gestión. Ninguno. Pongo el ejemplo de Centenario. Si Molay hizo una mala gestión, Bertoldi venía de hacer una buena gestión, Bertoldi ganó las elecciones. En Cutralcó ganó las elecciones Río Seco. Bertoldi no estaba al frente del municipio de Centenario. Pero estuvo durante 8 años, hizo una buena gestión, sí. Lo dejó a Simolay, se pelearon después, y Simolay hizo una mala gestión, y volvió Bertoldi y volvió a ganar, digamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gente también, si vos tenés una buena gestión, no te vota el 20 y pico % de la gente. Si te vota el 20 y pico % de la gente, ponete contra el espejo y decís, che, la verdad que lo que tengo es una mala gestión. Claro, que estamos haciendo mal. Lo digo en relación a la revoleada de media de la intendenta, diciendo la culpa siempre la tienen los otros. O la tiene el que fue funcional, o la tiene la gente porque es pava para votar. ¿Hizo declaraciones la intendente? Y bueno, fueron, la semana pasada fueron bastante elocuentes las declaraciones de ella. Primero diciendo que habían votado al peor candidato del MPN, ninguneando no al candidato,
ninguneando a la gente que lo votó, claro, ¿no? Diciendo que son todos tontos, ¿viste? Y la segunda, diciendo que nosotros habíamos sido funcionales al MPN. Y la verdad que nosotros hicimos una presentación de una propuesta, laburamos mucho, hicimos todo el esfuerzo. Yo quería ganar las elecciones, no quería perder. No, por supuesto. Yo creo que nadie quiere perder. Bueno, no, pero... Y además veníamos trabajando hace mucho tiempo, hicimos muchos esfuerzos por unificar un gran espacio político. Se dio en una parte y no se dio en otra, y bueno, estos fueron los resultados. Ahora, vos decías, se puso césped, se puso en este contexto, que si lo preguntábamos a Calabró, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora estos espacios verdes que quedaron muy bonitos, pero que se prestaba a la suspicacia de decir por qué lo estaban haciendo ahora y no lo hicieron antes, ¿no? No, pero además el mal gasto, Lidia, el mal gasto, porque vos gastás 3 millones de pesos en poner champas de césped que vienen de Plotier, cuando vos, si hubieras planificado algo, lo hubieras sembrado y te hubiera salido 200.000 pesos. O sea, no es solamente el uso electoral del hecho, sino también el mal gasto. Está bien, ellos tienen la decisión, ellos toman las decisiones en qué gastan, porque para eso los eligieron, pero uno tiene el deber desde la oposición de decir, che, si lo querés hacer en 15 días, sí, te vas a gastar 3 millones. Ahora, si lo querés hacer bien, te vas a gastar 200, 300.000 pesos. Y eso es plata de todos nosotros. Entonces yo también tengo el derecho a decirle, no solamente que lo usaron electoralmente, sino que lo gastaron mal, ¿no? Es un dato también de la realidad, porque se gastaron muchos millones de pesos que se podrían haber gastado mucho menos. Se desestructuró la municipalidad porque se sacó la sección de asfalto para hacer en vez de hacer el mantenimiento del pavimento, se sacó la sección que hacía el mantenimiento del pavimento para pasar a ser la plaza de allá del ferrocarril. Con lo cual, la verdad que fue un despropósito todo. Yo comparto que es lindo tener verde. Quedó muy bonito. Bueno, a mí me encanta. Eso no. A mí me encanta. No vamos a sacarle mérito, pero quedó muy bonito. No sé si era el momento de hacerlo. No, pero además viste, a nosotros la gente nos decía en los últimos días, un tótem para agua caliente, nos decía la gente del Bellavista que no tenía agua, viste, y ponen gas, no sé cuánto habrán gastado en el tótem para poner en el centro, pero nosotros no tenemos agua acá, nos decían, no nos llega el agua, tenemos que esperar a las 3 de la mañana para que cargue el tanque para poder bañarnos. Bueno, estas cosas que me parece que las tenemos que, si queremos hacer gestiones serias para adelante, las tenemos que ver. Nosotros no tenemos ninguna explicación de qué pasa con el tanque de agua del Bellavista. Los trascendidos dicen que se hizo un tanque nuevo y que tiene 2 fisuras y que no se puede poner en marcha, digamos. Y se gastaron muchos millones de pesos en eso. Entonces, nosotros necesitamos explicaciones. Pareciera ser que como estamos en campaña todo vale, todo sirve. Nosotros vamos a pedir un informe clarito. Nosotros vamos a pedir una auditoría de los fondos municipales y nosotros vamos a pedirle a través de diputados una auditoría de los fondos de la Fundación del Banco Provincia. Son fondos nuestros. Yo quiero saber en qué los gastaron y por qué los gastaron y por qué los usaron para hacer campaña. Vamos a pedir explicaciones. Porque no me quiero naturalizar que ya está, pasaron las elecciones, todo. No, quiero saber por qué contrataron a una empresa de Mendoza para hacer las señalizaciones de la esquina cuando tenemos un montón de desocupados en Zapala. Zapala tiene la tasa más alta de desocupación de la provincia. Zapala tiene una de las tasas más altas de deserción en el secundario. 48% de los chicos desertan del secundario. Sí, tenemos a nivel provincial un 60 largo. Tenemos una de las tasas más altas de sobrepeso en los estudiantes, en los pibes de hasta 14 años. 35%. Sí. O sea, a ver, tenemos que resolver problemas de fondo en nuestra ciudad como para que alegremente se gaste la plata de la Fundación del Banco Provincia haciendo campaña, que es plata mía también, claro, y tuya, y de los vecinos, como para que se gaste la plata de la municipalidad haciendo cualquier cosa. Entonces nosotros queremos auditar, queremos pedir auditorías, lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer con la municipalidad solamente para que nos digan, están siendo funcionales a tal, lo vamos a hacer con la municipalidad y lo vamos a hacer con la Fundación del Banco Provincia. Ahora, uno que ha recorrido a lo largo de toda la historia política de ustedes, de estos actores jóvenes, como vos, como la Intendente, como Calabró, gente joven, ¿no? Ha habido una renovación en ese aspecto. Ustedes estuvieron en la época de Podestá unidos, iban tras un mismo proyecto. ¿Qué pasó en el medio para que vaya cada cual por su lado
y realmente no puedan sentarse a charlar y decir, bueno, a mí me parece que esto tendría que ir por acá. ¿Me lo contestás en un ratito? Sí. Ya volvemos. Bueno, estamos de regreso, son las 12 horas 28 minutos. ¿Cómo se ha pasado la mañana? Por favor. Estamos en la 89.5 en la radio de la cooperativa y también en TV Cobo, manejando las cámaras Horacio Pajarito Roldán. Estamos con el doctor Pablo Tomasini analizando un poco ya, pasado algunos días, de estas elecciones del 10 de marzo que realmente fue una sorpresa, pero que analizando cada una de lo que uno ve y lo que charla con los distintos actores, se da cuenta que era previsible que esto pasara, pero con el diario del lunes, vuelvo a reiterar. Antes de irnos a la pausa, Pablo, yo te preguntaba qué pasó en el medio entre Pablo Tomasini y la gestión actual. Vos fuiste parte de la gestión de Podestá, estuviste acompañando Podestá, por supuesto, hay una gran diferencia de unos y otros. Pero se suponía que Soledad Martínez iba a seguir la impronta que había marcado Podestá. Y vos estabas en ese espacio político. ¿Qué pasó en el medio? Mira, la verdad que el recambio de liderazgo entre Raúl y Soledad Martínez hizo que cambiaran absolutamente los paradigmas de conducción. Raúl era un tipo llano, que tomaba, que hablaba, que convocaba, que hacía, que no hacía trastadas, digamos. Y se pasó a un liderazgo de Soledad Martínez en el cual había que opinar exactamente lo que opinaba quien lideraba y nada más. Y nosotros yo soy militante, yo no le rindo pleitesías del presidente de la nación para abajo o la presidenta de la nación para abajo a nadie. Yo soy un militante así como no le pido pleitesías para abajo a nadie. Por eso nosotros armamos lindos equipos siempre. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos un liderazgo que tiene que ver con eso, con considerar al otro como un militante, y el militante te puede decir cosas, te puede corregir, te puede hacer cambiar de opiniones, te puede dar. ¿Qué tiene que hacer? Formarse, trabajar, hacer sacrificio, pensar en el otro, pensar en la ciudad, pensar en la gente de la ciudad. Hoy me partió el alma a la mañana porque me llamó un amigo, no es muy amigo mío, pero lo conocí durante este último lapso, y me dice, me voy de Argentina. ¿No? Y la verdad que me partió el alma, porque uno dice, pucha, estamos haciendo un trabajo para tratar de mejorar la calidad de vida de la gente, y no un trabajo para mejorar la calidad de vida nuestra. Yo hace 12 años que trabajo en mi escritorio, digamos, en mi estudio, con mis socios, he formado gente, la gente que yo he formado ha tenido oportunidades y la verdad que las ha aprovechado muy bien, y la verdad que estoy contentísimo con eso. Y vos ves que otros se reciclan siempre en el carguito, ¿viste? Entonces, la verdad que nosotros tenemos una impronta distinta de construir, de ver la política, de ver al ser humano. Yo nunca maltrataría a alguien, ¿viste? Tengo una impronta de ser cristiano, digamos, en el sentido de que yo intento ser más fuerte con el poderoso y más contemplativo con el débil, digamos, ¿no? Entonces hay gente que, ¿viste?, que valora, ¿viste cómo los cagan a pedo los municipales de la gestión? Y yo digo, los municipales están pasando una situación compleja, económica, una situación compleja por endeudamientos atroces muchas veces la gente, y la verdad que uno no ve que haya gente que se ponga del lado de ellos, digamos, en el sentido de que vos tenés una licencia por psicológico. ¿Alguna vez fue alguien a tu casa, alguien a ver qué te pasa, cómo estás, qué te pasó, si tuviste un problema familiar, pasan de largo? Y nosotros consideramos algo mucho más humano, me parece. Y si vos querés, ahí está la impronta de la diferencia que tuvimos cuando dejó de liderar este espacio Raúl Podestá y traspasó ese liderazgo
a Soledad Martínez. Y a partir de ahí empezamos a tener problemas. Tuvimos un lapso en el 2011 de enfrentamiento. Yo acepté que el pueblo había elegido a Soledad Martínez como su intendenta. La volvimos a acompañar en el 2015. Sí. Pero la volvimos a acompañar también pero ellos manejando esa misma actitud. Siempre somos nosotros somos los que sacamos los votos, nosotros somos los que tenemos esto, somos los capos, somos esto, somos, con un proceso autorreferencial muy fuerte. Y la verdad que yo considero que si alguien se siente importante viviendo en Zapala, solamente mirando el mapamundi y diciendo somos 40.000 habitantes, de 8.500 millones de habitantes que tiene el mundo, si alguien se siente importante porque está sentado en ese sillón, o no entiende la realidad, o tiene ganas de sentirse importante, digamos. Entonces, yo la verdad que creo que nosotros no somos todos muy transitorios, digamos. Es que así debería pensarse y así debería actuarse, ¿no? Entonces yo encuentro dos caminos y siempre, equivocado o no, intento agarrar el camino bueno. Siempre. Y eso me pasa con mi familia, con mis hijos, por ahí mi mujer me reta porque a veces soy muy estricto con los chicos, ¿viste? Pero yo intento que generemos un camino, porque para mí el militante es un militante político que se levanta a las 6 de la mañana y se acuesta a las 12 de la noche pensando como militante político, tratando de mejorar un poco el mundo. Sí. Desde tus hijos, desde tu trabajo, desde la generación de oportunidades, porque ese es el testimonio que después uno puede dar en la vida. Che, intenté hacer esto. Elecciones se ganan y se pierden todos los días. Hoy estás allá arriba, mañana estás allá abajo. Sovich fue 3 veces gobernador de la provincia, sacó 12% de los votos la elección pasada. Casi el 13%. Sí. Estoy haciendo un análisis, no estoy ni poniendo valoraciones ni nada. No. Pero en algún momento fue el top de la provincia y ahora sacó el 12% de los votos. Claro, pero también es llamativo esto, ¿no? El ser humano, nosotros somos difíciles de entender, porque Sovich, con todo el historial que tiene, que haya sacado un 13% también da cuenta de que algo pasa en la sociedad, ¿no? Bueno, pero yo creo que hubo mucha gente que en esa época por alguna razón estuvo bien con él, pero igual lo que pasa es que lo que hay que medirlo es en términos de un 12%, 13%, digamos. La verdad que pasar de ser el líder del 3 veces gobernador a sacar el 12% es como un... sí, es un revés. Y es un revés. Sí, más allá de que uno lo diga, Sovich no tiene ningún futuro ni nada, no tendría que sacar ningún voto, lo dice un montón de gente, hay otra gente que sí lo acompaña. Por eso. Y lo acompañó, claro. Y en la época de él tuvo su casa, bueno, entonces esa gente también por ahí lo puede acompañar. Sí. De cualquier manera lo ponía en términos humanos, para darnos cuenta a veces que si uno se siente importante porque está en algún lugar, la verdad que no tienen la menor idea. Tenemos que ser, si alguien se siente importante porque es concejal, o porque es intendente, o porque es secretario o alguna cosa por el estilo, le erra el vizcachazo, porque lo que tenemos que estar es al servicio. Entonces cuando vos te sentís importante, le decís, aquel es menos importante. Entonces empezás a decir, che, no me molestés porque vos sos menos importante, yo soy más importante, ¿viste? Y eso es una actitud humana que se traduce en soberbia, en pensar que como yo soy importante tengo más cabeza que el otro, y ahí es donde empieza la debacle de los dirigentes. Exactamente eso le pasó a Soledad Martínez. Exactamente eso. Entonces, ¿qué digo yo? Y ponete contra el espejo, mirate al espejo, mirá la gestión, y ponete a mirar qué es lo que pasa, a analizar, porque si no, le echamos la culpa a la gente que fue una tonta para votar, le echamos la culpa a otros dirigentes que fueron, y como yo soy capo, voy a ser diputado y voy a querer volver dentro de 4 años a ser candidato a intendente de vuelta. Y bueno, ellos ya tienen su mente funcionando de esa manera. Ahora, para mí la política así no sirve. Si vos me decís, si la política sirve, si cambia la calidad de vida de la gente, si mejora, la política sirve, le sirvió a Ramón y a José Rioseco y antes a Eduardo Benítez para cambiarle la vida a los cutranquenses. Eduardo Benítez, exactamente, porque desde ahí viene el cambio. Por eso te digo. Totalmente. Y la verdad que para mí eso es cambiarle la calidad de vida a la gente. Cambiarle la calidad de vida a la gente es lo que
hizo en su momento Rolando Figueroa en Chosmalal, con Chosmalal, que le cambió un montón de cosas a la calidad de vida de la gente. Y yo creo que hay que trabajar sobre eso. Sí. No tiene muchos secretos la política. Me pregunta Graciela González, de aquí de la ciudad de Zapala, si no rescatás nada bueno de la gestión de Soledad Martínez. No, por supuesto que sí, rescato cosas que se hicieron en discapacidad, rescato cosas que se hicieron en el área, algunos aspectos del área cultural, algunos aspectos sí, rescato, no pongo todo blanco o negro. Uh-huh. Lo que vos me preguntaste es por un esquema de liderazgo. Sí, claro. ¿No? Y yo te contesté respecto al esquema de liderazgo. Sí, rescato, por supuesto que rescato. Lo que pasa es que yo, en términos de expectativas, tenía muchas más expectativas en años que económicamente para los municipios fueron relativamente buenos, para poder cambiar algunos aspectos de la vida de la gente, planificar mejor, ¿no? O sea, yo lo que le cuestiono son cosas más de fondo, digamos, ¿no? Uh-huh. Algunas acciones las puedo reivindicar y las reivindico, pero cosas más de fondo, la planificación de mediano y largo plazo de la ciudad, para que no hagamos una ciudad tremendamente cara, desequilibrada, con enormes problemas en el transporte, con enormes problemas en la circulación. Entonces, ahí uno ve que lo que tenemos que trabajar, en términos de la impronta de los dirigentes, es convocar a la fuerza política y decir, che, acá tenemos que definir una propuesta de mediano y largo plazo, ¿no? Uh-huh. No enseguida tirarle bombas a los concejales de la oposición como si polarizar en la ciudad de Zapala fuera lo importante. Lo importante en la ciudad de Zapala es que los 11 concejales, más el intendente o la intendenta, tengan un solo, claro. Tengan un norte. Después discutimos otras cosas. Claro. Porque si no... Que trabajen para la gente de Zapala. Es que si no seguimos poniendo, en términos de planificación, para dar un ejemplo de hace muchos años atrás, el matadero y después lo rodeamos de casa. Y después autorizamos una cortadora de piedra y lo rodeamos de casa. Entonces esa planificación hace que la ciudad sea mucho más cara en el largo plazo. La ciudad tiene que densificarse, crecer para arriba, crecer en pisos, uh-huh, no tanto para los costados, porque el crecimiento que tenemos en cantidad de gente, Lidia, no es tanto en los últimos 30 años como para que nosotros hayamos crecido tanto en territorio para los costados, digamos, de la ciudad. Eso hace una ciudad muchísimo más cara. ¿Por qué? Porque vos tenés que prever agua, luz, gas y cloacas en loteos nuevos. Cuando vos tenés un montón de espacios vacíos en la ciudad que tienen agua, luz, gas y cloacas, y que hacer desarrollo de esos lugares no te implicaría tanto gasto. Pero para eso hay que ponerse de acuerdo y decir, esta es la planificación que vamos a tener en el mediano y largo plazo, y saquémoslo de la discusión política. Yo lo decía durante la campaña. El ejemplo es el agua. El agua, se pusieron de acuerdo un montón de dirigentes políticos, Raúl Cristaldi, que fue el principal impulsor, Raúl Podestá, que fue el principal acompañante, Adem, que era concejal en ese momento, que también acompañó, Edgardo Zapal, que era el intendente que tomó de última tomó las decisiones, pero todo ese conjunto hicieron del agua una política de Estado en Zapala. Sí, ¿no? Sí, totalmente. Esa política de Estado hoy sirve porque nadie la discute. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer con la urbanización, eso es lo que tenemos que hacer con el tránsito, eso es lo que tenemos que hacer con los servicios. ¿Por qué digo los servicios? Servicio de educación, justicia, seguridad, salud. Están casi todos, el 90% de esos servicios están de la ruta para el lado del ejército. Sí. Y el 70% de la gente ya de Zapala vive de la ruta para arriba. O sea, exacto, le estamos haciendo una ciudad donde los servicios están lejos de la gente. Hay gente que está viviendo en el Bellavista y los hijos tienen que ir a la escuela 99. Tienen que cruzar 2 rutas. A esa gente les estamos haciendo... Bueno, pero ahí la provincia falla porque no hace escuelas nuevas. Pero por supuesto. Ahí ya no es el problema de la gestión actual, sino de la gestión del movimiento. No lo estoy diciendo, ¿no? En la gestión actual, no estoy poniendo todas estas cargas en la gestión actual. La estoy poniendo en los dirigentes. Si no nos damos cuenta, exacto, sí, de que los 11 concejales, más el intendente o la intendenta, tienen que hacer gestiones por la escuela 194 y no tirarse piedras en el medio del camino. Bueno, si no nos damos cuenta que tenemos que tener para ese lado, para el lado este de la ciudad,
tenemos que tener más servicios de salud, de educación. Totalmente. Bueno, entonces para eso hay que dejarse de embromar, ponerse el overall y ponerse todos a trabajar en conjunto para definir esa planificación. Ojalá el intendente que asuma tenga la capacidad de no poner disputas políticas por encima de esas cosas. 4 o 5 temas, nosotros estamos dispuestos a acompañarlo en 4 o 5 temas si se definen temas de fondo. Porque después vas con las carpetitas a ver al gobierno de la provincia, que la verdad al gobierno de la provincia no le interesa nada Zapala. No, ya lo que digo, ya lo demostró. por más que haya ganado Gutiérrez acá, Nada. no le interesa nada Zapala. En absoluto. No le interesa nada la zona centro, no le interesa nada Mariano Moreno, no les interesa nada, porque si no, en vez de haber hecho un banco en Mariano Moreno, tendrían que haber hecho captaciones de agua, cosas por el estilo que sirvan para la producción, un lugar que es ideal para producir, digamos. No, fueron y hicieron una sede del banco provincial. Servicio financiero en un lugar que necesita elementos de la producción. Entonces no les interesa la zona centro, no les interesa Zapala realmente. Ojalá eso cambie y la verdad que podamos darnos cuenta que nos tiene que empezar a interesar porque nosotros somos los que vivimos acá. Totalmente. Pablo, nos queda muy poco tiempo, pero sobre todo por vos que tenés cosas para hacer. Pero me llevar gustaría... a Isabela a la escuela. Isabela, por ejemplo. Cortito, ¿cómo sigue la política en la vida de Pablo Tomasini? No, nosotros ya hicimos una cena el otro día, el viernes, sí. Un agasajo a los militantes. Éramos 130 y pico personas que fueron las que hicieron fiscalizar y todas esas cosas. La verdad que una cosa sencilla, porque hicimos porciones de pollo con lo barato que se puede, con ensaladita, pero la verdad que hicimos un lindo, y bailamos, y la verdad que nosotros festejamos la militancia, claro. Festejamos la militancia, más allá del resultado y todo eso. Seguimos, yo me voy a correr un poquito del centro de la escena y los que van a tomar la posta van a ser el grupo que yo le llamo los sub-40, que son sí. Natalia, Nico, Leandro, Guille Sánchez, Mónica Ken, Lía. La verdad que tenemos un grupo hermoso de sub-40 que nos van a dar mucha fortaleza para adelante, María, José, nos van a dar mucha fortaleza para adelante y van a ser los que van a tomar un poco la posta de la construcción política en Zapala. Y nada, sí, seguir construyendo compromiso y seguir consolidando ese espacio político, ¿no? Que la gente de Zapala pueda tener otra posibilidad, totalmente. Además de las que están, ¿viste? Te guste, no te guste, estés de acuerdo, no estés de acuerdo, pero que tengan otra posibilidad. No, y además nosotros nos consolidamos con 3 concejales de la ciudad de Zapala, hay que darle sentido político a eso, hay que darle entidad y la verdad que hoy ya creo que dejamos un sello puesto en la ciudad de Zapala. Más allá de que la gente nos haya votado o no nos haya votado, ya sabe que Compromiso tiene una existencia fuerte, que es un proyecto de Zapala para Zapala, y que esa construcción va a seguir, y va a seguir con personas que tienen mucha capacidad política y que tienen mucha juventud para adelante para darle mucho a Zapala. Totalmente. Pablo, agradecerte muchísimo tu visita y este análisis así rapidito que están haciendo ustedes de las elecciones. Pedirles también a todos los concejales que están en Compromiso y que están ocupando o que van a ocupar a partir de diciembre una banca allí, la posibilidad de gestionar en la provincia, completamente todos de acuerdo, o sea, Movimiento, Cambiemos, el partido de izquierda, todos, gestionar para Zapala. No olvidarnos que cada 4 años y después empezamos ahí cerca de las elecciones a hacer gestiones que no hicimos durante varios años. Entonces, gestionar cosas para Zapala, gestionar puestos de trabajo, gestionar viviendas, gestionar asfalto, gestionar un hospital de complejidad. Hay muchas cosas por hacer en Zapala. Y no permitirle al gobierno de la provincia, que ningunea a Zapala, ¿no? Bueno, ese me parece que es el desafío que va a tener la próxima gestión municipal y en ese sentido, en el sentido de ponerse firme y ser independiente, nosotros vamos a acompañar, como también vamos a ser duros en el control del gasto público, vamos a ser duros en las vinculaciones empresariales de los dirigentes, los vamos a vigilar. Que la gente de Zapala sepa que nosotros vamos a estar muy atentos para que no nos
apropios y ajenos. Bueno, exactamente, Obviamente. exactamente. Es que así tiene que ser. Y decirle también a la gente que estamos de a poquito, tranqui, viendo, estamos limpiando la ciudad, sacando las afiches de los potes, vamos a estar Sí. blanqueando los paredones, vamos a hacer un trabajito de eso, porque también creo que Zapala se Ay, necesita sí. linda. Sí, Linda sí, y sí. limpia. Totalmente, totalmente. Todos los partidos, ojalá es que todos saquen su cartelería, vuelvan a dejar en condiciones esos lugares, de modo tal que no veamos caras por todos lados, directamente permanente, ese choque con distintas caras. Gracias, Pablo, por venir. No, gracias a ustedes. Te agradecemos mucho.